Dadaísmo. Movimiento formado en 1916 en Zúrich por jóvenes franceses y alemanes, de los cuales, si hubieran permanecido en sus respectivos países, habrían sido llamados al servicio militar. El dadaísmo fue un movimiento de negación. Durante la Primera Guerra Mundial, los artistas de diversas nacionalidades en el exilio en Suiza eran contrarios a la participación de sus propios países en la guerra. Lo denominaron dadaísmo, ya que proviene del término dada, que significa en francés caballo de juguete. El movimiento se desarrolla en Europa y en los Estados Unidos en la segunda década del siglo XX, y defiende la libertad del hombre, la espontaneidad y la destrucción. Su propósito se opone a los conceptos tradicionales del arte y de una ideología burguesa. También fundaron un movimiento literario para expresar su decepción por la incapacidad de la ciencia, la religión, la filosofía, que ha demostrado ser incapaz en la prevención de la destrucción de Europa. Ser una negación total de la cultura, el dadaísmo argumenta el absurdo, la incoherencia, el desorden y el caos. Políticamente se establece como una protesta contra la civilización que no pudo evitar a la guerra. Marcel Duchamp, 1887-1968, pintor y escultor francés. Sus obras abrieron caminos para los movimientos como el arte pop y el pop art de los años 1950 y 1960. La experimentación y la provocación dirigida a las ideas radicales en el arte, antes de la aparición del grupo Dada en Zúrich 1916, creó el Real Madness, objeto elegido al azar y que después de la intervención leve y de recibir un título adquirió la condición de objeto del arte. Luego hizo interferencia pintándole unos bigotes a la Mona Lisa para mostrar su desprecio por el arte tradicional, también inventando un mecanismo óptico. Francisco Picabia, 1879-1953, pintor y escritor francés. Sucesivamente se involucró con los grandes movimientos estéticos del siglo XX, como el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. En sus pinturas, los colores son exuberantes y surgieron formas que en el metal se encajan entre sí. La forma y los colores se volvieron más directos, entonces hasta alrededor de 1916, el artista se concentró en artefactos mecánicos del dadaísmo, el carácter satírico. Después de 1927 abandonó lo abstracto puro que había hecho durante años y creó cuadros sobre la base de la figura humana con la superposición de formas, líneas y transparentes. Mark Einstein, 1991-1976, pintor alemán. Partidario de lo irracional, el sueño y el inconsciente, ha participado en otros movimientos artísticos. La creación de las técnicas de pintura y escultura en el dadaísmo contribuyó con los collages y fotomontajes, composiciones que surgieron de las múltiples identidades de los objetos que han adoptado por el tema. Técnicas inventadas como frotaje y calcomanía, que consiste en aplicar una hoja de papel sobre una superficie rugosa, como el árbol de madera que sobresale, y frotar un lápiz o un grafito, por lo que el aspecto de la superficie de papel se pone debajo de él. A medida que el artista no tiene ningún control sobre la imagen que está creando, el frotaje se consideró un método que daba acceso al inconsciente. Man Ray, 1890-1976, americano cuyo nombre real es Manuel Radeniski. Su primera pintura fue cubista, aunque él siempre le apasionó la fotografía. Se trataba de un excelente experimentalista, encerrado durante horas y horas en el laboratorio fotográfico de la investigación, la reconstrucción y métodos de prueba en busca de la mejora. Man Ray trabajó al igual que los artes pictóricos del siglo XV, en tres géneros: la naturaleza muerta, el paisaje y el retrato. El surrealismo fue por excelencia el estilo moderno de la representación artística de lo irracional y el subconsciente. Sus orígenes hay que buscarlo en el dadaísmo y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Este movimiento artístico surge cada vez que la imaginación se expresa libremente y sin el freno del espíritu crítico. Lo que importa es el impulso psicológico. Los surrealistas salen del mundo real para penetrar en lo irreal.
porque las emociones más profundas del ser tienen todas las posibilidades de expresarse solo con el enfoque de fantástico. El punto de la razón humana pierde control. El surrealismo tiene relación con el futurismo y el dadaísmo. Sin embargo, si los dadaístas por supuesto son solo la destrucción, los surrealistas predican la destrucción de una sociedad en la que vivían y la creación de una nueva, que se organizaría en otras bases. Los surrealistas querían acceder así a otra realidad, situando en un nivel del subconsciente y el inconsciente. La fantasía de los estados de tristeza y melancolía que ejercen un fuerte atractivo para los surrealistas y se acercan al aspecto de lo romántico, aunque mucho más radical. Salvador Dalí, 1904-1989. Es sin duda el más conocido de los artistas surrealistas. Se unió al surrealismo junto a su amigo Luis Buñuel, el cineasta. En 1924, el pintor fue expulsado de la academia y comenzó a interesarse por el psicoanálisis de Freud, de gran importancia a través de su trabajo. Su primer viaje a París jugó un papel decisivo en su carrera, ya que se hizo amigo de Picasso y Berton, y también emocionado por las obras de Tanguy y Amorciboldo Maniesta. La película Un perro andaluz, lo hizo Buñuel, remonta a 1929. Él creó el concepto de la paranoica crítica, para referirse a la actitud de aquellos que rechazaban la lógica que rige la vida de la gente común. Dijo que debe contribuir al desecreto total de la realidad. Jean Miró, 1893-1983. Comenzó su formación como pintor de la Escuela Lonja en Barcelona. En 1912 se incorporó a la Escuela de Arte Francisco Gali, donde conoció la obra de impresionista francesa y fauvista. En ese momento se hizo amigo de Picaba y poco después con el descubrimiento cubista de Picasso. En 1920, Miró se instaló en París. 2 años más tarde se accedió a la formación de la Mesía. Su trabajo fundamentalmente se desarrolló en la estética, en la que Miró más adelante mostró un gran aprecio gráfico. Desde entonces su pintura cambió radicalmente. Breton habla de él como el máximo permitido del surrealismo y el punto culminante de la gran artista como un genio solidario del siglo XX y de la historia del arte. La famosa magia de Miró se manifiesta en los rasgos claros de las pantallas y las formas abiertas en las apariencias, pero difícil de elucidar. Miró también se dedicó a la cerámica y a la escultura, en lo que le absorbió sus inquietudes pictóricas.